Muy buenos días. En el día de hoy vamos a exponerles las proyecciones cartográficas. Mi grupo está conformado por Glenis Benavides Miranda, Angélica Granadillo Epiayú, Ronald Serrano Cotes, Carlos Vega Baldomino y mi persona Alexandre Salinas. ¿Qué son las proyecciones cartográficas? Una proyección cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie terrestre y sus transformados en el plano llamado planos de proyección. Este método consiste en establecer una radiación de semirrectas a través de un punto llamado vértices de proyección. Se consigue así una correspondencia entre cada punto interceptado en la esfera y su homólogo en el plano cortado por la misma semirrecta. Las proyecciones admiten diversas clasificaciones dependiendo sus cualidades, fundamentos y propiedades. Yo les hablaré un poco de las proyecciones de las cualidades métricas. En el paso de la esfera al plano resultará imposible conservar simultáneamente las propiedades geométricas de ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas. Lo que nos conlleva a que las proyecciones cartográficas pueden clasificarse en función de la cualidad que conserven. Dentro de estas tenemos las proyecciones conformes. Es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas en la superficie terrestre. Este tipo de proyecciones se utilizan en cartas de navegación. Como podemos observar en la figura, el ángulo que forma las direcciones del polo sur Madrid-Calcuta será igual tanto en esfera como en el mapa si se realiza con una proyección conforme. También tenemos las proyecciones equivalentes. Es equivalente cuando en el mapa se conservan las superficies del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes, se utilizan generalmente en mapas temáticos o parcelarios. Como podemos observar en la figura, al utilizar una proyección equivalente, la superficie del continente africano es igual a la esfera terrestre que la medida en el mapa, aunque su contorno pueda parecer considerablemente deformado. Tenemos las proyecciones equidistantes. Es equidistante cuando mantiene la distancia entre dos puntos situados en la superficie terrestre, lo que quiere decir distancias representadas por el arco del círculo máximo que las une. Por ejemplo, la distancia real de un vuelo Miami-Calcuta será igual a la equivalente que puede medirse directamente en un mapa creado con una proyección de tipo equidistante. Y por último tenemos las proyecciones afiláticas. Son afiláticas cuando no conservan ángulos, superficies ni distancias, pero las deformaciones son mínimas. En conclusión, se debe seleccionar el tipo de proyección según el propósito del mapa. Si por ejemplo se requiere el cálculo de comparación de superficies, será necesario utilizar proyecciones de tipo equivalente. Si por el contrario el objetivo del mapa es simplemente ubicar los países del mundo y no se requiere rigor en las mediciones de áreas, pueden utilizarse proyecciones conformes. En función de las cualidades proyectivas. Las proyecciones se pueden clasificar en función de la figura sobre la cual se proyecta, la cual puede ser proyectivas o planas o la desarrollada. En esta ocasión le voy a hablar sobre la proyección perspectiva o planas. Esto se obtiene proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección sobre un plano de la Tierra llamado centro tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección. Esa misma proyección mantiene sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones aumentan conforme nos alejemos de dicho punto. El punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el exterior, en la superficie o en el interior de la esfera. Además, el punto de tangencia puede ser cualquier punto de superficie. De esta forma, la proyección plana admite dos clasificaciones. En primer lugar, en función de la posición del vértice respecto a la esfera, lo que dice que el punto considerado como vértice proyección puede encontrarse en el interior o en el exterior de la esfera. Y en segundo, en función de la posición del plano tangente a la esfera, lo que dice que puede ser cualquier punto de la superficie de la esfera.
Las proyecciones cartográficas es la representación de la superficie terrestre sobre una superficie plana sin que haya deformaciones en sus áreas. Dentro de estas proyecciones encontramos las proyecciones modificadas. Son proyecciones que se obtienen a partir de modificar alguna de las proyecciones puras con el objetivo de mejorar ciertas particularidades que se precisa utilizar. En la actualidad, la mayoría de los mapas se hacen a base de proyecciones modificadas o combinadas a veces con varios puntos focales a fin de corregir en lo posible las distorsiones en ciertas áreas seleccionadas, aun cuando se produzcan otras nuevas en lugares de los que se concede importancia secundaria, como son por lo general las grandes extensiones del mar. Las proyecciones modificadas son aquellas que tratan de representar fielmente la superficie de la Tierra aun a coste de forzar las formas de las curvas e incluso de romper la continuidad del mapa. Todas ellas tratan de resolver la cuadratura del círculo, es decir, tratan de construir matemáticamente un cuadrado que abarque la misma superficie que un círculo. Desarrollos. Este tipo de desarrollo se obtiene al considerar una figura geométrica auxiliar tangente o secante a la esfera que puede convertirse después en un plano, es decir, que sea desarrollable. Las figuras auxiliares más utilizadas son el cono y el cilindro. Proyecciones cónicas. Dentro de las proyecciones cónicas utilizan el cono como figura de proyección tangente o secante a la esfera. El eje del cono coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los puntos de la esfera y el cono una correspondencia biunívoca. Al desarrollar el cono se obtiene una representación en la que los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo centro es el vértice del cono. Estos son algunos ejemplos de las proyecciones de Lambert y Wood. Y por otra parte tenemos las proyecciones cilíndricas, donde el cilindro es utilizado como figura de proyección tangente o secante a la esfera. El eje del cilindro coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los puntos de la esfera y el cilindro una correspondencia biunívoca. Al desarrollar el cilindro se obtiene una representación en la que los meridianos están representados por rectas paralelas y equidistantes, y los paralelos por rectas perpendiculares a las anteriores que se van espaciando a medida que aumenta la latitud. Uno de los ejemplos de estas es la proyección de Mercator y la universal transversa de Mercator. El cilindro se corta a lo largo de cualquier meridiano para producir la proyección cilíndrica final. Los meridianos son equidistantes, mientras que el espacio entre las líneas paralelas de latitud aumenta hacia los polos. Esta proyección es conforme y muestra direcciones reales a lo largo de líneas rectas, y una proyección de Mercator, las líneas de rumbo, que son líneas de rumbo constantes, son líneas rectas, pero la mayoría de los círculos grandes no lo son. Para proyecciones cilíndricas más complejas, el cilindro se gira cambiando así las líneas tangentes o secantes. Las proyecciones cilíndricas transversas, como la transversal de Mercator, utilizan un meridiano como contacto tangencial o líneas paralelas a los meridianos como línea secante. Las líneas estándar, a lo largo de las cuales la escala es real, van entonces de norte a sur. Los cilindros oblicuos se giran alrededor de una línea de círculo grande situada en cualquier punto entre el ecuador y los meridianos. En estas proyecciones más complejas, la mayoría de los meridianos y de las líneas de latitud no son ya rectas. En todas las proyecciones cilíndricas, la línea de tangencia o las líneas de secante carecen de distorsión y en consecuencia son líneas equidistantes. Otras propiedades geográficas varían según la proyección concreta. En función de las proyecciones modificadas. Son proyecciones que representan la superficie terrestre en su totalidad sin deformaciones excesivas. Algunos ejemplos característicos de este tipo de proyección son los siguientes. La proyección sinusoidal. Los paralelos son rectas horizontales equidistantes. El meridiano central es una recta perpendicular a ellas y los restantes meridianos son curvas. En esta proyección solo son verdaderos las distintas a lo largo de todas las latitudes y el meridiano central. Es una proyección equivalente ya que conserva las áreas del mapa. Se utiliza para representación donde las relaciones de latitud son significativas al estar los paralelos uniformemente espaciados. Por otra parte tenemos la proyección de Moore-Wade. El ecuador tiene doble longitud que el meridiano central y está dividido en partes iguales que marcan los pasos de los meridianos, que quedan representados por elipses. Los paralelos se representan por rectas horizontales paralelas al ecuador y su separación queda determinada por la condición de que las áreas de las franjas entre paralelos sean semejantes en la superficie terrestre. Por ello, esta
proyección es equivalente, y es decir, conserva las áreas. Se utiliza para distribución mundiales cuando el interés se concentra en latitudes medias. Tenemos la proyección de Gödel. Esta proyección es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregularidades unidas. De esta forma se mantiene la sensación de esfera y se consigue una distorsión mínima de las zonas continentales, pero con huecos en las superficies oceánicas. Es útil para la representación de datos en el mundo, ya que su área es igual a la real. Se utiliza en los mapas de distribución de productos. Tenemos las proyecciones topográficas según posición del plano tangente a la esfera. El punto de tangencia puede ser cualquier punto de la superficie de la esfera. Tenemos las proyecciones polares o ecuatoriales. Las proyecciones polares también se recibe el nombre de ecuatoriales por ser un plano paralelo al del ecuador y por lo tanto perpendicular al eje de la Tierra. Tenemos también las proyecciones meridianas o transversales. Las proyecciones meridianas o transversales al ser el punto de tangencia, el punto de corte de cualquier meridiano con el ecuador. En este tipo de proyecciones, los paralelos y los meridianos se representan mediante curvas trascendentes. Proyecciones oblicuas horizontales, también llamadas horizontales por ser paralelas al horizonte de un lugar. El punto de tangencia está situado en un punto cualquiera que no se encuentra en el ecuador ni en ninguno de los polos. En estas proyecciones los paralelos quedan representados como curvas cónicas tales. Escala cartográfica. La relación existe entre las distancias medidas de un mapa o plano y las correspondientes en la realidad se denomina escala. Por lo tanto, la escala es una proporción entre dos magnitudes lineales independientemente del sistema de unidades de longitud que se utiliza. Esta escala tiene otras subescalas, las cuales son escala numérica, gráfica y textual. La numérica se dice que la numérica se expresa mediante una fracción que indica la relación entre la distancia medida de dos puntos en el mapa y la correspondiente en el terreno, mientras que la numérica es una línea situada en el mapa, a menudo en el margen de la hoja, que se ha subdividido en el segmento para indicar las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia, y la textual se expresa claramente mediante una relación escrita y literal. Por ejemplo, en el caso